Hoy estaremos hablando sobre la expansión europea. Para ello entonces vamos a iniciar explicando entonces qué es la expansión europea. Entonces es un proceso histórico desarrollado entre los siglos XV y XVII, en el que Europa domina diferentes territorios en Asia, África y América. La idea de expansión entonces nos remite a la ampliación de los conocimientos geográficos, a la ampliación de los dominios económicos y políticos del momento y al encuentro con culturas distintas y distantes entre sí. Resulta que nosotros vamos a dar un panorama o a tener un panorama sobre lo sucedido durante no solamente a finales de la Edad Media, sino también durante el Renacimiento, el tiempo del Renacimiento. Entonces tenemos aquí que Europa comienza a expandir sus territorios de dominación en diferentes lugares del mundo conocido y que luego también iban a conocer. Dentro de ello entonces vamos a tener en cuenta cómo era el continente americano antes de la expansión europea. Entonces a principios del siglo XV permanecía totalmente aislada de los otros continentes en sus relaciones comerciales y culturales. Nosotros ya habíamos tenido la oportunidad de hablar de algunas de las culturas africanas precolombinas. Entonces tenemos nosotros que eran totalmente diferentes, que tenían su propia forma de organizarse religiosamente, social y cultural, que dominaban diferentes territorios, que se concentraron, que se organizaron, que en algunos casos habían jerarquías sociales, que había también un líder en diferentes culturas que hacían parte de este territorio, sin contar pues la cantidad de riquezas que se tenían. Antecedentes de la expansión europea. Entonces aquí identificamos tres. El primero, el crecimiento comercial. El segundo, bloqueo de las rutas hacia Oriente, avances tecnológicos nuevos y nuevos planteamientos. Aquí encontramos esos tres por ahora. Entonces el crecimiento comercial, ¿debido a qué? A la reactivación del comercio por parte de los burgueses. Más población, más demanda. Es necesario conseguir nuevas rutas comerciales. Entonces ese es uno de los aspectos claves. Luego entonces está el bloqueo de las rutas hacia Oriente, porque los turcos conquistaron Constantinopla. Si se acuerdan, nosotros habíamos visto eso, y que lógicamente Constantinopla estaba situada estratégicamente, que permitía el comercio de una manera muy fácil no solamente con el mismo Europa, sino también con Asia. Tenemos entonces aquí que también es necesario que buscar nuevas rutas. Avances tecnológicos y nuevos planteamientos es otro antecedente. Entonces, ¿debido a qué? A mejoramiento de las carabelas, mejoramiento de los instrumentos de navegación. Se empezó a hablar del sistema heliocéntrico, donde ya no era la Tierra el centro, sino que era el Sol y que el resto de los planetas giraban alrededor de él. Y ya esto facilitó la búsqueda también de ¿qué? De otras rutas. Pues ya la astronomía va a permitir identificar por medio de ello nuevas rutas también. Esto en cuanto a esos antecedentes generales. Ya aquí entonces miramos que bajo el impulso de portugueses y españoles se produjo en el siglo XV un gran avance en navegación que los llevaría a descubrir nuevas rutas marítimas y comerciales. Entonces desde allí vamos a comenzar a vislumbrar esa expansión europea por medio de los portugueses y de los españoles. También se van a generar exploraciones inglesas
Aquí entonces Juan Cajotá, marino de origen veneciano, acude a la corte inglesa a fin de ponerle sus servicios en la búsqueda para beneficios de Inglaterra, de una ruta hacia las Indias navegando hacia el oeste. En 1946, el rey inglés Enrique VII concedió a Caboto la autorización para el viaje, quien al año siguiente llegó a las costas de América del Norte explorando Terranova y El Labrador en Canadá. Entonces aquí también no solamente encontramos los portugueses o los españoles, sino que también luego van a ser los ingleses. Y así ya después se van a desplegar otros. Causas generales de la expansión europea. Causas. Entonces, demandas de especies, la canela, el clavo de olor y la pimienta, que pues eran abastecidos de Oriente, pero ya los turcos tomar Constantinopla pues ya hubo un gran impedimento y ya no podían acceder a las rutas terrestres que habían tenido anteriormente. Las conquistas de los turcos otomanos en Oriente significó un duro golpe para el comercio de especies que existían entre mercaderes europeos y árabes, y también que algunos que venían de la India, ¿no? Como resultado de la gran cantidad de intermediarios, las especias y demás productos exóticos de Oriente, telas, joyas, perfumes, etc., llegaban a alcanzar altísimos valores. Por eso también hubo una necesidad de encontrar nuevas rutas comerciales. Entonces, si ustedes se dan cuenta en los antecedentes que ya nombramos anteriormente y en este momento de las causas generales, siempre vamos a llegar a la conclusión de que había necesidad de encontrar nuevas rutas comerciales, nuevas rutas, y por eso también se va a dar que esa expansión europea. Causas de los descubrimientos científicos y técnicos. Entonces, en el Renacimiento técnico afecta también ¿qué? A la navegación, lo que posibilitó materializar todas las empresas. La principal innovación del siglo XV fue la mezcla del navío atlántico, un mástil con vela cuadrada, y el Mediterráneo, 3 mástiles y velas latinas triangulares. La carabela, que toma su fuerza definitiva en torno a 1440, ágil para las empresas descubridoras, de pequeño tonelaje y 3 mástiles, poco espacioso pero veloz y marinero. El problema de la latitud quedó resuelto prontamente, aunque con margen de error, observando la altura del Sol con antiguos instrumentos, el astrolabio, el cuadrante, etc. Entonces, aquí una vez más, todo también va a estar sincronizado y vamos a entender lo importante que va a ser también esos avances científicos y técnicos en la navegación que va a generarse y que va a beneficiar precisamente la expansión europea y lógicamente el descubrimiento de nuevas tierras, que en este caso será América. Luego de esto, entonces vamos a encontrar los factores que posibilitaron el descubrimiento. Entonces tenemos las técnicas de perfeccionamiento de los instrumentos de navegación, la difusión de libros donde se daba a conocer esas rutas y todo lo que conocían de las superficies terrestres que de una u otra manera habían recorrido. También económicos, factores económicos, la necesidad de especies, entonces necesitaban ellos que obtener aquello que de una u otra manera habían obtenido por mucho tiempo desde Asia. Y otros, el espíritu misionero y aventurero y la búsqueda de riquezas, factores entonces que posibilitaron el descubrimiento, que lógicamente están muy relacionadas con las antecedentes que ya nosotros observamos anteriormente. Algunas consecuencias que trajo esta expansión para América. Entonces aparece la economía monetaria,
Hay nuevos cultivos de trigo, de cebada, de olivo, o sea, de muchos productos que también comienzan a traer esos exploradores y que lógicamente ya después van a conquistar territorios que van a someter a muchos pueblos y a saquear sus riquezas. Hay nuevas especies ganaderas, el caballo, las ovejas, las vacas, también en nuestro territorio. Intensificación en la explotación de tierras y minas, crecimiento del número de ciudades. Esas son consecuencias que trae esa expansión europea en territorio americano, sin nombrar algunas que ya pues de una u otra manera nosotros ya hemos hablado en sesiones anteriores o en años anteriores. Tenemos aquí también entonces principales causas que motivaron los europeos a realizar las expediciones. Entonces ya como conclusión, ya para ser más específicos, entonces tenemos que la obstrucción comercial impuesta por los turcos, pues si tomaron a Constantinopla, la capital, ¿sí?, del Imperio Bizantino y sus territorios como tal, pues entonces gran impedimento para poder cruzar esas vías comerciales que tenían anteriormente los europeos. También tenemos la unión de los reinos de Aragón y de Castilla en España para enfrentar a los musulmanes. Entonces aquí hubo una unión. Recuerden que en España estaban anteriormente los visigodos y algunos otros pueblos bárbaros, pero que llegaron allí los musulmanes y se tomaron esos territorios. Entonces hubo una unión entre los reinos de Aragón y de Castilla para enfrentar a los musulmanes y sacarlos de esos territorios. Y la otra entonces, la necesidad de expandir la fe cristiana. Y ustedes saben que ya cuando llegan aquí, en esa expansión europea, pues entonces algo que traen consigo va a ser el catolicismo romano. Y ya por último entonces, causas que motivaron a los europeos. Entonces tenemos los avances tecnológicos y los inventos. Ya tuvieron ellos la oportunidad de mejorar, ¿sí?, las formas en que podían dirigir sus expediciones, y también contaban con los elementos pues de mejor que les podía mejorar la guía en agua, en el mar, para poder llegar a sus destinos. Y ya encontramos el resurgimiento urbano y comercial. Ya recuerden que en el Renacimiento, yo les había dicho en otras sesiones que ya en el Renacimiento ya la vida ya no era totalmente relacionada a lo rural, sino a lo urbano. Entonces ya comenzaron a formarse, a poblarse en gran medida las ciudades, cosa que no pasaba en la Edad Media.